Muy buenas noches, querida familia, amigos. Espero que se encuentren muy bien esta noche. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche para seguir estudiando las Escrituras y seguirnos deleitando en este maravilloso libro que es Génesis. Seguir meditando y conociendo más de la palabra de Dios y dejando que el mensaje de Dios llegue a nuestras vidas y permanecer. A final de cuentas, esta historia significa permanencia, permanencia, permanencia. Muchas veces hay personas que empiezan muy apasionadas por Cristo, ¿no? Pero tristemente poco a poco se van apagando y se van alejando y el mundo se los va comiendo. Qué importante es permanecer, permanecer, permanecer y no apartarnos del mensaje de Dios a todos nosotros. Y sobre todo mantenernos en Él, mantenernos fortalecidos en Él. Así es que, pues, estas oportunidades que tenemos de estar meditando en la palabra son ese alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma y para mantenernos, darle mantenimiento a nuestra relación con Dios. Una relación no se puede sostener si no es a través del poder. Una relación no se puede mantener si no es a través de la comunicación, del poder tener una comunicación genuina, un conocimiento genuino el uno del otro. Yo no puedo decir que conozco a mi esposa si no realmente, más bien, no puedo decir que yo tengo una relación con mi esposa si yo no conozco a mi esposa. Yo no puedo decir que tengo una relación con un amigo si yo no conozco a mi amigo. Es precisamente exactamente igual con Dios. Con Dios lo que tenemos que hacer es conocerlo y mantenernos conociéndolo. Hay tanto que conocer de Él y realmente mientras más lo conocemos, más nos enamoramos de Él. Y el hecho de estarlo conociendo, de estar dejando que Él nos hable, porque al final de cuentas esto es un diálogo, ¿no? La oración, cuando tú oras a Dios, es cuando tú le hablas a Dios. Pero cuando Dios te habla a ti, es cuando tú meditas en la palabra. Cuando tú estás meditando en la palabra es cuando dejas que Dios hable. Y esto es un diálogo, ¿no? Esto es un diálogo donde Dios le permites que te hable a tu corazón, que moldee tu carácter, que moldee tu forma de pensar, ser renovado nuestro entendimiento a través del lavamiento de la palabra. Y por un lado dejamos que Dios nos hable a través de su preciosa palabra, pero también nosotros platicamos con Él dentro de la oración. Y eso es una relación con Dios, el dejar que Dios nos hable y nosotros platicar con Él también. Así es que qué importante es que nosotros permanezcamos meditando en la palabra, estudiando la palabra. Pues bueno, vamos a orar. ¿Me acompañan? Señor, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Señor, en esta noche que pongas tu mano en cada hogar, Señor, donde hay una persona enferma, Señor. Que todos los que están infectados, Señor, puedan voltear hacia el cielo y ver que tú estás ahí siempre para nosotros, Señor. Que tú eres fiel, Señor. Que tú eres bueno, Señor. Que tú eres un Padre amoroso, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas descanso, pero sobre todo fortaleza, Señor. Te pido también fortaleza para Miriam Guerra, Señor, que pues acaba de partir, Señor, su mami. Y sabemos que está contigo, Señor. Sabemos que está en tu preciosa presencia, Señor. Pero fortalece a Miriam, Señor, y a todos sus hermanos, que puedan encontrar ese descanso, ese reposo en ti, Señor. Recuérdale tus promesas, Señor, que en ti hay promesas de vida eterna, Señor, que la muerte no nos puede detener, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos esperanza. Aún después de la muerte, Señor, tenemos el regalo más grande, Señor, un cuerpo perfecto y la vida eterna a tu lado, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque nuestra salud está escondida en tus manos, Señor. Porque el día que te entregamos nuestras vidas, lo tomaste en serio. Y nuestras vidas te pertenecen, nuestra salud te pertenece, Señor.
y todo obra para bien para aquellos que te amamos, Señor. Te doy gracias por don Arturo, Señor, por mi amigo. Yo te pido, Señor, que lo fortalezcas, Señor, que le des esa fuerza, como dice tu palabra, de búfalo, Señor. Levántalo, Señor, fortalécelo, Señor, que su corazón sea fortalecido, Señor. Te doy gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en todos los que tienen COVID, Señor, en cada familia. Bendigo la salud y bendigo la economía de todos los que andan llevando despensas, andan repartiendo comida, andan ayudando, Señor, a las familias con COVID, Señor. Gracias por tus hijos, por tus siervos. Pon tu mano en sus hogares y multiplícales, Señor, a 1000 por 1, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque mi esposa se está recuperando bien, Señor. Gracias porque mis hijos no se contagiaron. Gracias te doy, Señor. Permítanos seguirte sirviendo, Señor. Danos energía, Señor. Danos ese descanso, Señor, en ti. Y danos energía, Señor, para seguir sirviéndote con pasión y con gozo, Señor. Y Padre, prepara nuestros corazones. Amén. Disculpen que se la siga haciendo de tos. Pues, amigos, querida familia, ¿ya están listos con su cafecito? ¿Ya están listos con su cuaderno, su pluma, su Biblia? Fíjense que hoy vamos a empezar el capítulo 6. El capítulo 5 vamos a leer el final. Pero hoy quería hacer énfasis específicamente en el 6, en el inicio, porque es un inicio muy interesante. Déjenme nada más. Y se me olvidaba unos anuncios. O los doy al final. ¿Me recuerdan al final para dar unos anuncios? Sí, ¿no? Ya para que haya más personas conectadas. Nada más recuérdenme de dar algunos anuncios. ¿Va? Pues bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a concluir nada más Génesis capítulo 5 para irnos ya al capítulo 6. Y que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sobre el rapto. Sobre cómo Cristo va a venir por su iglesia y nos va a llevar a casa. Cómo nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos llevados a casa y recibiremos a nuestro Señor en las nubes. Nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes. Hay películas sobre el tema del rapto. Yo me acuerdo cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo, nos aventamos un maratón de 3 películas al hilo, así. Creo que fue un fin de semana. Nos aventamos un maratón de 3 películas al hilo. Precisamente de Apocalipsis, ¿no? De los últimos tiempos, del rapto, del anticristo, etc. Y muy padres esas películas. Por supuesto, esas películas son noventeras, ¿no? Son de los 90s. Yo vi una película que a mí me impactó mucho y me encantó, que se llama Left Behind, Dejados Atrás. La vi en el año 2002. Exacto. Querido Moy dice, Dejados Atrás. Exacto, esa. Ya hicieron 3 partes. Hicieron la parte 1, la parte 2 y la parte 3. La hicieron en 3 partes de Dejados Atrás. Y esa película está muy bien hecha. Tiene fundamento bíblico, etcétera, ¿no? Entonces, es una película hecha por cristianos, hablando sobre el tema del rapto. Esa película, como ya es una película muy viejita, yo la vi en el año 2002. Yo creo que fue del año 99, tal vez del año 2000. Realmente no sé en qué año la hayan producido. Pero lo que sí es que tú la puedes ver el día de hoy gratuita en YouTube. En YouTube puedes tener, al igual, no sé si alguien que esté conectado ahorita pueda buscar en YouTube la película de Left Behind y poner en los comentarios el link de la película de Left Behind para aquellos que quieran conocer un poquito más o tener tal vez una historia, porque a final de cuentas es una historia producida
como película, ¿no? Hay una drama, hay un romance, es una película a final de cuentas, pero presenta un acontecimiento bíblico que es muy importante. Así es que si yo te invito a que veas esta película, se llama Dejados Atrás o Left Behind, y sacaron una versión actualizada con Nicolas Cage, muy chafa, por cierto. Esa película nada que ver, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque le quitaron todo el fundamento bíblico, le quitaron los versículos, no citan los versículos, no enseñan los pasajes. Entonces realmente no está chida la de Nicolas Cage. Y es la misma película, nada más que versión hollywoodense light, ¿no? Entonces, pues no está chida. Pero la película que tú puedes ver gratuita en YouTube, que se llama Left Behind, con Kirk Cameron, es una película que es recomendable para tener un panorama. Y échate las tres, échate así un maratón, ¿no? De las tres películas de el rapto. Y bueno, hablamos un poquito de esta tipología del rapto a través de precisamente... Buenas noches, bendiciones, Wendy Silva. Buenas noches, Wendy. Precisamente hablamos un poquito del rapto en esta tipología de Enoch. Cuando dice el versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y precisamente hablábamos de eso, ¿no? Esa tipología, esa simbología del rapto, de cómo vamos a ser llevados con Dios. Y dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Aquí es donde ya nos estamos preparando para un tema muy importante, que es el tema de Noé. Y es un tema que tenemos que estar preparados el día de hoy precisamente. Es un tema muy actual. Y vemos que aquí ya viene, surge y empieza esta historia. Dice, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y fíjate, este versículo 28 precisamente está describiendo que a través de Noé iba a hacer nuevas las cosas después de la maldición del pecado a la tierra. Dice, y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem. Híjole, hasta suena raro, ¿no? Siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y a Jafet. Una vez estábamos en, ¿cómo se llama? Creo que estábamos en un grupo de jóvenes, algo así, y estábamos viendo algo sobre Génesis. Y decían, qué bárbaro, o sea, ¿cuántos años vivían? Por supuesto, como ya lo hablamos, era ¿cómo se llama? Otro planeta Tierra. Nunca había llovido, no era necesaria la lluvia. Ahora imagínate un planeta Tierra muy verde, lleno de vegetación, nada de concreto, pura vegetación, y sin embargo no era necesario que lloviera. ¿Por qué? Porque había un efecto invernadero que Dios había creado y había producido en la Tierra. Por eso no era necesaria la lluvia. Era un planeta húmedo, era tan húmedo y era sumamente verde. Era otro clima. Los seres humanos vivían en otro planeta, literalmente vivían, no en otro planeta, vivían en otra tierra muy diferente a la que tú y yo vivimos el día de hoy, ¿no? La Tierra tenía todos los nutrientes habidos y por haber, era nueva, ¿no? El planeta Tierra. Entonces era otra onda.
También el plan de Dios, recordemos que le dijo Dios a Adán y a Eva desde Génesis 1 y Génesis 2 que llenaran la tierra de habitantes, y para eso pues tenían literalmente que vivir muchos años para poder engendrar muchos hijos y muchas hijas y poblar el planeta Tierra. Imagínate, nada más era una pareja y ves el planeta Tierra y dices, ahora tú tienes que poblar Asia, Europa, América, Oceanía y no sé. Entonces, pues, o sea, era una chamba interesante. El punto es que, pues sí tenían que vivir muchos años. 500 años. Y les decía que, imagínate, como decía un joven, dice, hijo, tantos años y sin internet, ¿qué hacían? ¿No? Dices, pues sí, o sea, tantos años vivir. Y como vivían ellos, pues bueno, alguien dice, pues qué aburrido, ¿no? Pero bueno, en fin, muchas gracias, mi querido Gustavo Israel, porque ella puso ahí el link. Supongo que es ahí la película. Yo también lo creo. Luego lo checamos. Pues bueno, entonces algo importante en esto que vemos que es, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió. Pero sin embargo con Enoc eso no fue. Literalmente con Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay una gran diferencia. Ahora vamos al capítulo, precisamente al capítulo 6. Y en el capítulo 6 vamos a ver algo muy interesante y muy raro también. Es un tema polémico para muchos, ¿no? Dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y lo subrayé ahí, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. El primer versículo, el versículo 1, habla de hombres que tuvieron hijas. Ahora el versículo 2, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y voy a leer todo y ya después voy a analizar el versículo 1 y 2. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya acortó la edad ahí. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí vamos a entrar a un tema que se divide literalmente la opinión. Si vieran aquí cómo está tengo varias Biblias de diferentes, y tengo aquí mis comentarios rabínicos de la Torá, y estuve viendo y analizando este pasaje porque es un pasaje que es para muchos polémico. Y dices, ¿a qué te refieres, Willis? Fíjate que voy a regresar a este pasaje. El versículo 1 habla de que los hombres tuvieron hijas, pero el versículo 2 dice los hijos de Dios. Y esta palabra hijos de Dios es la palabra en hebreo, porque recordemos que estamos en Génesis y Génesis fue escrito en hebreo. La palabra es Ben Elohim, los hijos de Dios. Y esta palabra Ben Elohim, o los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento se les dice a las autoridades, a las altas autoridades, pero la verdad, sobre todo, a quienes se refiere el Antiguo Testamento como los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Así es, parece sacado de una película de ciencia ficción, o pudiera ser acá como mitología, ¿no?
Pero esto es lo interesante de este pasaje. Viendo los hijos de Dios. Ahora, fíjate este contraste que hace muy claro el versículo 1, que habla primero los hombres. Comenzaron los hombres. Aquí hace una división. El versículo 1 habla de los hombres que se empezaron a multiplicar y les nacieron hijas. Los hombres se multiplicaron, es decir, tuvieron familia y tuvieron hijas dentro de su familia. El versículo 1 habla de los hombres teniendo su matrimonio y teniendo familia, teniendo hijas. Pero el versículo 2 hace una diferencia de los hombres a este término que se utiliza de Ben Elohim, que son, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, y te fijas, otra vez hace la separación, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y fíjate el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. El versículo 4 vuelve a hacer esta separación de los hijos de Dios y las hijas de los hombres y engendraron hijos. Ahora, ¿a qué se refiere o por qué tanta vuelta a este tema? Porque estamos hablando de que hay dos posturas. Una postura que no le encuentro mucho fundamento bíblico, habla de que los hijos de Dios se refiere a las autoridades, ¿no? A los altos nobles, a los altos jerarcas, a las grandes autoridades. Esos eran le llama los hijos de Dios. Pero realmente donde yo le encuentro muchísimo más fundamento bíblico y una correlación bíblica más apegada es a la versión de que los ángeles, al ver, o sea, este término de los hijos de Dios son ángeles, al ver a las mujeres, a las hijas de los hombres, se hicieron hombres y vinieron y tuvieron relaciones con mujeres y tuvieron hijos. Suena de mitología, sí, ya lo sé. Y dices, a ver, ¿qué te fumaste? ¿Cómo que andas tomando? ¿Si andas tomando café esta vez? Porque sí, cuando empiezas a analizar dices, está muy loco esto, ¿no? ¿Cómo que los ángeles tuvieron literalmente relaciones con mujeres y tuvieron hijos? Y de ahí vinieron los gigantes. Yo no sé si tú habías escuchado esta postura, pero sería interesante que me escribieras. ¿Tú ya habías escuchado esta postura sobre este capítulo de Génesis 6? De que los ángeles habían tenido relaciones con mujeres, y recordemos precisamente que ya estamos en un planeta maldito, ya estamos en un planeta donde se estaba corrompiendo todo. Estamos en el preámbulo del diluvio. Es donde Dios decide, se acabó, voy a tener que volver a empezar. ¿Por qué? Porque precisamente la maldad había corrompido completamente todo el planeta. Y ya al grado de que los mismos ángeles llegaron a tener hijos con las mujeres. Y por supuesto estamos hablando de ángeles caídos. Estamos hablando pues, literalmente de lo que se le conoce como demonios. Son los ángeles caídos. Nefilim, exacto. Contaminación genética. Exacto, mi querido Moy. Míralo, mi querido Moisés. Mónica Solís dice, sí, pastor. Ya habían escuchado esto. Sí, efectivamente. Danelli Estrada, sí, lo hemos escuchado, pero no sabemos cómo interpretar. Muy bien, espero
o el día de hoy dejarlo claro. Marifer sí había escuchado esa postura. Muchas gracias, mi querida Marifer, Danelli, Mónica, mi querido Moy y Jenny, los nefilines, exacto. Y eso es, o sea, a tal grado había llegado la corrupción en el planeta Tierra. Y precisamente los ángeles que se habían rebelado contra Dios junto con Satanás. Ahora, ¿de dónde saco yo precisamente esto? ¿Dónde nos podemos apoyar bíblicamente? Porque yo siempre, algo que hago énfasis, y es algo que tú y yo siempre tenemos que hacer énfasis, es ¿dónde dice? O sea, si tú vas a decirme un significado de una palabra de la Biblia, ¿quién tiene la autoridad para interpretar la Biblia? La Biblia. Tan tan. Grábate esto, nadie tiene autoridad para interpretar la Biblia, sino solamente la Biblia. La Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia explica a la Biblia. Nadie te puede dar una interpretación fuera de la Biblia. Si te dan una interpretación de que pues, yo pienso y yo opino, pues no, pues también, pues mejor para eso también puedo leer el Quijote de la Mancha, ¿no? Y podemos interpretar y dar nuestras propias opiniones, pero no se trata de eso. Yo aquí no estoy para dar mi opinión. Estoy aquí para interpretar lo que las escrituras dicen y tratar de explicarlo de la manera lo más digerible posible para todos nosotros. Entonces, aquí vamos al punto. ¿Dónde dice la Biblia que los hijos de Dios o los Ben Elohim son ángeles? Pues vamos a Job capítulo 1. Vemos en Job capítulo 1, el versículo 6, cuando dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los Ben Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí vemos la interpretación de la Biblia interpretando a la Biblia. Vemos claramente que cuando se refiere a los Ben Elohim, se está refiriendo a los ángeles. Y aquí vemos un ejemplo muy claro de que se refiere a ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Ahora vemos en Job también en el capítulo 2 que vuelve a repetirse. Dice: aconteció que otro día vinieron los Ben Elohim, los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. O sea, vemos claramente que esta palabra de los hijos de Dios es la palabra que se utiliza para describir a los ángeles. Ahora, estoy viendo aquí de Marifer, dice: ¿por qué si son demonios dice que son los hijos de Dios? Es como la creación de Dios. Ahora, recordemos que los ángeles son creación de Dios. Y ahí vemos aquí en los pasajes de Job, por ejemplo, que se refiere a los ángeles como los hijos de Dios. Ahora, los demonios son ángeles. La diferencia es que son ángeles caídos. ¿A qué nos referimos con caídos? Que se rebelaron contra Dios y cayeron literalmente de la comunión con Dios. Pero el título de los hijos de Dios, como lo vemos aquí en el libro de Job, se refiere a los ángeles. Si nos vamos precisamente a Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios, al ver que las hijas de los hombres, ¿te fijas esa gran diferencia que hace ahí en Génesis 6? Los hijos de Dios, al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y tuvieron descendencia. Eso está súper fuerte, ¿no? Así que dices, híjole. Pero en fin, ahora vamos a ver literalmente cómo se había corrompido el planeta, cómo se había corrompido lo que es la familia, cómo se había corrompido lo que es el plan original de Dios. Por eso fue que estamos en la antesala del juicio de Dios sobre todo el planeta Tierra, el diluvio. Estamos en la antesala. Es por eso que es como la gota que derramó el vaso, ¿no? Si ya de por sí el planeta Tierra ya estaba lleno
como lo vimos con la descendencia de Caín, ¿se acuerdan? De un cuate que ya, uno de los descendientes de Caín, que dijo, pues yo, ¿por qué una esposa? Pues yo dos, pues ahora voy a tener dos esposas en vez de una, ¿no? E inauguró la poligamia. Y Caín, como sus descendientes, pues había envidias, había celos, había asesinato, había orgullo, había soberbia. Entonces ya había el pecado en el mundo, ese mundo que Dios había creado precioso, perfecto, con paz. Vino el pecado a manchar precisamente la obra de Dios. Y dentro de esa corrupción del planeta, aún los ángeles se rebelaron contra Dios. Y hubo ángeles que se rebelaron. Y esos ángeles que se rebelaron contra Dios vinieron a desvirtuar y a destruir, a manchar también la creación de Dios. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás lo que quiere es destruir la creación de Dios. Como no puede tocar a Dios, porque Satanás, al igual que todos los demonios, son ángeles creados por Dios, que no fueron creados como demonios, fueron creados como ángeles, pero se rebelaron contra Dios y son a lo que comúnmente les llamamos, o la Biblia les llama, demonios. Pero eran ángeles, como lo vimos también. No me acuerdo en cuál de los estudios lo vimos, si fue el martes o el miércoles o el domingo o el lunes, pero vimos el tema de Satanás, de cómo él era un querubín, era un ángel hermoso, era un ángel hermoso, era un ángel, estaba en la alabanza inclusive, él estaba a cargo de la alabanza con sus tamboriles y todo, y lleno de joyas preciosas, de perlas, de ¿cómo se llama? Bueno, de joyas preciosas, y él estaba en el templo de Dios hasta que quiso ser igual a Dios. Entonces Dios creó a los ángeles hermosos, pero los ángeles se rebelaron. Hubo algunos, obvio, dice la Biblia que una tercera parte se rebeló contra Dios. Entonces estamos hablando de que esos ángeles que eran hermosos, que se rebelaron contra la autoridad de Dios, son a los que se les llama demonios. Y precisamente por eso a eso se refiere, que son esos ángeles caídos. Eran los hijos de Dios, y ahora vemos en Job que vienen los hijos de Dios, los Ben Elohim, a presentarse delante de Dios, y entre ellos venía Satanás. O sea, entre ellos cuenta a Satanás entre los hijos de Dios, es decir, le llama como lo que es un ángel. La diferencia es que es un ángel caído, pero sigue siendo un ángel. Ahora, como Satanás y los demonios, como ángeles, no pueden tocar al Creador, ¿contra quién se van? Contra su creación. Es como en las películas, ¿no? Siempre en las películas, si el malo no puede tocar al estelar, se va a ir contra quien ama al estelar, ¿no? Y agarra a la hija o al esposo o a la esposa para que el estelar vaya y pelee y rescate, ¿no? Pero si no puede tocarlo, entonces se va contra quien ama. Es Satanás, no puede tocar a Dios. Los demonios no pueden tocar a Dios. Ante Jesucristo tiemblan y se postran ante Jesucristo. Exacto, ya está roncando mi perrita. Se postran ante Jesucristo. Entonces, como no pueden tocar a Dios, ¿contra quién se van? Y lo que hacen los ángeles y Satanás es querer desvirtuar, destruir precisamente la creación de Dios, y lo han hecho maravillosamente. Han hecho una obra, Satanás y los demonios, una obra impresionante de cómo destruyen nuestro planeta, de cómo destruyen la imagen del hombre, la imagen de la mujer. Ahora el hombre, ya mientras menos parezca hombre, es como más libre o más actual. La mujer, mientras más hombre parezca, pues mejor, ¿no? Ya se ha desvirtuado, y Satanás ha hecho una obra impresionante de desvirtuar la imagen de Dios, la feminidad bíblica de la mujer y la masculinidad bíblica del hombre. Ha destruido la imagen de Dios, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y Satanás ha hecho una obra y la sigue haciendo. Ahora me llegó un anuncio
de que quieren en nuestro estado, precisamente hay algunos municipios que están promoviendo precisamente el cambio de sexo. Y eso está súper triste. Y ahorita, en estos momentos, o sea, no te estoy hablando de... Y este tipo de legislaciones las hacen sin que las hagan públicas, ¿no? Porque saben que la mayoría brincaríamos. Pero los diputados, los presidentes municipales, los diputados locales, son los que andan promoviendo este tipo de cosas para que no se entere la gente y las autorizan entre ellos. Y bueno, por aquí me la enviaron y es algo súper triste. ¿Pero qué quieren hacer? Pues desvirtuar precisamente. Meter la ideología de género, por ejemplo, los temas de la ideología de género, el cambio de sexo, los transexuales, o sea, romper completamente la imagen de Dios en su creación, destruir la imagen de Dios en su creación. Y eso es lo que Satanás quiere hacer y lo que ha hecho todo este tiempo. Entonces, precisamente, el planeta Tierra completamente corrompido y los ángeles caídos, por supuesto, los hijos de Dios, los Ben Elohim, vinieron a mezclarse con las mujeres y a crear una raza completamente rara. Ángeles con mujeres, y dice que nacieron gigantes. Ahora vamos a continuar. Perdón. Vemos en Job capítulo 2 que de la misma manera a los ángeles se refiere como los hijos de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora vemos cómo en segunda de Pedro ya cobra un sentido muy diferente cuando leemos en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si tú y yo nada más leemos ese versículo, si solo te quedas con ese versículo, dices, bueno, es cierto, Dios ya reservó a los demonios, a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, para juicio y para prisiones eternas, ¿no? Del infierno. Sí, ya Dios los reservó para eso. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Dice que Dios creó el infierno no para el ser humano. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Así es que el infierno está preparado para ellos. Ahora, aquí el punto es que si tú y yo nada más nos quedamos con ese versículo de que Dios, esos ángeles que se rebelaron contra Dios y que pecaron, Dios los reservó para castigo, etcétera, pues nada más leemos eso. Y sí, puede ser en cualquier tiempo, puede ser al final de los tiempos, puede ser desde el inicio, puede ser, pero el contexto en la Biblia lo es todo. El contexto en la Biblia lo es todo. ¿Quieres entender mejor un versículo? Tienes que leer ese versículo dentro de su contexto. Si sacas un versículo de contexto, te pierdes la película. Y es muy fácil que te equivoques en la interpretación. Pero cuando lees un versículo dentro del contexto, entonces ya te ubica en una época. Ahora, vamos a ver este versículo de segunda de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a ver este versículo de este castigo de Dios a los ángeles. ¿En qué época? ¿A qué época se refiere? Dentro del contexto. Dentro del contexto. El siguiente versículo nos da el contexto de la época a la cual se refiere. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, dentro de este contexto, ¿en qué época estamos viendo el versículo 4 donde dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? En la época de Noé. Y es aquí donde dices, ok, ya me empieza a cobrar más sentido, ¿no? Ahora en Judas
vemos el versículo 6 en la carta de Judas, vemos en el versículo 6 que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Una vez más vemos un versículo que nos habla de cómo los ángeles no guardaron su dignidad, como dice aquí, sino que abandonaron su lugar, abandonaron su propia morada. Un comentario rabínico decía, ¿cómo se llama? Que precisamente la morada de los, ¿cómo se llama? De los ángeles se refiere al cuerpo físico. Y es curioso que, por ejemplo, este comentario rabínico de Rashi, este comentario rabínico da las dos posturas, explica las dos posturas, pero él se inclina precisamente por la postura, Rashi se inclina por la postura de que él sí dice eran ángeles los que tuvieron relaciones con mujeres, y ahí es donde se corrompió todavía más el planeta Tierra, y es por eso que Dios envió el diluvio precisamente para borrar completamente toda descendencia de ángeles con mujeres, y así empezar de nuevo a través de Noé. Ahora volvamos a Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, no voy a estar peleándome, porque Dios ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí ya pone una fecha, pone un fin. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, es decir, que tuvieron relaciones, los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Una vez más vuelve a hacer esta gran diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, es decir, tomaron autoridad dentro de las ciudades, dentro de los pueblos. Ahora, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué pasaje tan fuerte. Y es un tema interesante, es un tema muy interesante, el tema de que Dios se arrepiente. Pues que no Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él ya sabe lo que va a pasar, sí. Pero el hecho de arrepentirse no significa que lo agarre por sorpresa. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepiente, se refiere a que Dios le duele. ¿Sabes qué? Me duele lo que está pasando. Me duele. Y por supuesto que a Dios le duele. Aunque sepa lo que va a pasar, a Él le duele. Sí o no, Dios ya sabía que su hijo iba a ser sacrificado. Por supuesto. Él ya sabía. Desde antes de que viniera a encarnarse. Él ya sabía. Lo mostró desde Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos Génesis capítulo 3, que precisamente les quitó las hojas de higuera y los cubrió con pieles de animales. El primer sacrificio de un inocente por el pecado de los culpables. Ahí Dios estaba hablándonos del evangelio de Jesucristo. Ahí Dios estaba diciendo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a tener que ser sacrificado por el pecado de todos. El inocente muriendo por los culpables. Desde Génesis capítulo 3.
Y así a lo largo de la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, vas a ver a Cristo, 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 Cristo en todos lados. Me encanta encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, en muchos lados. Por ejemplo, el clásico, ¿no? El más famoso, yo creo, que es precisamente Éxodo capítulo 12, la Pascua. Ese cordero que fue sacrificado y que con la sangre llenaron los postes de las puertas, precisamente en Egipto. Pues ese cordero es el cordero de la Pascua, y ese cordero de la Pascua es Jesucristo, que tenía que ser sacrificado y con su sangre sellar ese hogar. Y con la sangre de Cristo un hogar era sellado, una vida es sellada ahora en él. Entonces, cuando vas entendiendo todas esas simbologías del Antiguo Testamento, Dios ya sabía que él iba a morir, pero el hecho de que iba a morir su hijo en la cruz, y ya lo sabía, Abraham, sacrifica a tu hijo, pero de repente lo detiene y le dice, no lo hagas, porque lo que tú estás representando no lo vas a hacer, pero yo sí. Y yo sí voy a entregar a mi hijo en sacrificio por el pecado de todos. Y así puedo continuar y continuar con ejemplos del Antiguo Testamento que nos hablan de Jesucristo. Y el hecho de que Jesucristo ya sabía que iba a morir, ya sabía todo eso, no significa que el Padre no le haya dolido el momento de ver a su hijo dejarse morir por su propia creación. El Creador muriendo en manos de su propia creación, siendo asesinado por su propia creación. Y aunque ya sabía que iba a resucitar, aunque ya sabía que la muerte no lo podía retener, aunque ya sabía que iba a ser glorificado, ya lo sabía, por supuesto que el corazón del Padre le dolió. Y dice claramente las Escrituras que cuando Jesucristo entregó el Espíritu y exhaló, consumado es, la tierra tembló, se oscureció todo el cielo, se nubló. El velo del lugar santísimo en el templo se rasgó de arriba abajo. Por supuesto que al Padre le dolió. Es la misma manera. No es que Dios se haya arrepentido de que pues lo agarró por sorpresa. No. Es que le duele. Le duele. Ahora debemos de entender algo. Dios no está sujeto al tiempo. Ya lo hemos platicado varias veces, ¿se acuerdan? Él creó el tiempo. Él no está dentro del tiempo, Él está fuera del tiempo, porque Él creó al tiempo. El tiempo es como es parte del pastel, como ya lo he explicado, ¿no? Pero Él no está dentro del pastel, Él es el pastelero que creó el pastel. Por lo tanto, Él está fuera del tiempo. Aunque Él está fuera del tiempo, Él está literalmente viviendo nuestro tiempo. Y aunque ya sabe lo que va a pasar, Él está viviendo nuestro tiempo. Aunque no está dentro del tiempo, vive en la eternidad. Él no está viviendo el rapto, el apocalipsis, la creación, el arca de Noé, el sacrificio de Jesús, todo eso al mismo tiempo. No. Él está fuera del tiempo, sin embargo, Él está viendo la línea de tiempo y Él ya sabe lo que va a pasar. Es un ejemplo práctico, sería como, ¿alguna vez has estado en algún desfile? Si alguna vez has estado en algún desfile o has desfilado, no, yo me acuerdo cuando era niño, a las escuelas nos hacían desfilar, ¿no? No me acuerdo en qué fecha célebre, pero nos hacían desfilar a las escuelas y yo me acuerdo que ya íbamos ahí muy orgullosos desfilando todos mis compañeros y yo, ¿no? Y sobre todo pues era para echar relajo, pero ibas desfilando. ¿Y qué es lo que tú vas viendo? Pues literalmente tú vas dentro del desfile y vas viendo a las personas y vas viendo los edificios o los locales, porque por lo general siempre es en el centro los desfiles. Entonces ahí vas, ¿no? En los desfiles. Pero una cosa es lo que tú vas viendo dentro del desfile, pero otra cosa es lo que alguien arriba de un edificio puede estar viendo el desfile. Porque alguien que está arriba de un edificio puede tal vez alcanzar a ver ¿cómo se llama? El inicio del desfile,
pero también lo que va pasando aquí en el desfile, pero también está viendo dónde va a terminar y lo que está terminando en el desfile, viéndolo desde un edificio. Pero si tú estás dentro del desfile, tú no estás viendo quién va atrás ni quién va adelante, tú solo vas viendo tu momento. No sé si me doy a entender. El 20 de noviembre, muchas gracias mi querido Moy. El 20 de noviembre, órale, qué memoria, hijo. Yo como pues, estaba muy chavo. Entonces, Dios, aunque no está dentro del tiempo, Él no está viviendo todos los acontecimientos al mismo tiempo. Él está literalmente viendo, como desde un edificio, los acontecimientos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Se me va la onda. Recuérdenme por qué estoy hablando de esto. Estamos hablando de... Se me fue la onda, qué grueso. Trae de la faz de la tierra a los hombres. Recuérdenme. ¿Cómo se me fue la onda? Ya ven, a veces por poner demasiados ejemplos sobre el tiempo. Amor, mándame un WhatsApp. A ver, ¿de qué estábamos hablando? ¿Por qué Dios ve la línea del tiempo? Gracias, mi querido Gustavo. Sí, pero ¿por qué estaba hablando de la línea del tiempo? ¿Por qué? Un tema antes, a ver. Estábamos hablando de... Se me borró el cassette porque Dios sabe todo lo que va a pasar. Ajá, Dios sabe... Ya. Gracias, mi querido Moy. Dios sabía que iba a pasar y se arrepintió de que le dolió. Exacto, mi querido profe Rafa. Ese era el punto. Cuando dice la Biblia que Dios le dolió el haber creado al hombre, no significa que lo agarró por sorpresa y no sabía porque él vive en la eternidad. Gracias, mi querido Gustavo. No significa que lo agarró por sorpresa, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él ya lo sabe lo que va a pasar. Pero cuando se refiere la Biblia de que a Dios se arrepintió, se refiere que a Dios le dolió hasta el alma y le duele lo que está pasando. Como el día de hoy, le duele, así es mi querida Mónica, le duele el corazón a nuestro Dios, le duele lo que está pasando. Y es lo que está pasando precisamente aquí. Y ojo, vamos a leerlo detenidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Te suena el día de hoy? Las leyes que están promoviendo, las leyes que están autorizando, el aborto, el matrimonio entre el mismo sexo, la adopción, el cambio de sexo a los niños pagado por ti y por mí con nuestros impuestos, los tratamientos hormonales para el cambio de sexo de los niños, y que todo designio y los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te suena el día de hoy? Cómo nuestro mundo está completamente podrido, está completamente alejado de Dios, cómo está completamente en contra de Dios. Dicen que hay un odio a la homofobia y no sé qué tanto, pero ¿sabes qué? La realidad es que no hay una homofobia, no existe esa homofobia, puesto que tú puedes ver las mejores marcas del mundo de colores en el mes de ellos o en el día de ellos, no lo sé, del orgullo de ellos. Y los ves ahí con sus banderitas de colores, las marcas más importantes, los comerciales abiertamente, los canales de televisión, las caricaturas, las películas, todo promoviendo. Entonces dices, ¿dónde hay esa fobia? Si al contrario, es una imposición. Pero te voy a decir que sí es una fobia, completamente. Tú puedes hablar en un programa de televisión o aquí en las redes, tú puedes hablar abiertamente del homosexualismo, del aborto, inclusive del satanismo, y se pone así como wow, así como que morbo, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Y puedes hablar de muchas cosas, de budismo, de hinduismo, tú puedes hablar de lo que quieras, puedes hablar de muchas cosas y la gente se interesa, ¿no? Pues que de la metafísica, y puedes hablar de
de la energía y del liderazgo, y puedes hablar un chorro de cosas y la gente, pero no puedes hablar de Jesucristo, porque la gente se incomoda. ¿Te has preguntado por qué la gente no se molesta si hablas de Buda? No se molesta si hablas de Krishna. No se molesta si hablas de quien quieras. Con el único que se incomoda la gente es hablar de Jesucristo. Cuando hablas Jesucristo es mi Señor, la gente se incomoda. Jesucristo te ama, la gente se incomoda. Y algunos hasta se enojan. ¿Por qué? Porque es el único nombre que el mundo rechaza, odia. Tú no puedes hablar de Jesucristo en cadenas de televisión abiertas, Televisa, TV Azteca, Univisión, etc. Tú no puedes hablar de Jesucristo en las escuelas públicas o en los colegios. Sí puedes hablar de yoga, puedes hablar de Buda, puedes hablar de quien quieras, puedes hablar de lo que quieras, aún hasta del satanismo, y ¡ay, wow! A ver, puedes hablar y están imponiendo que se hable del homosexualismo, de la agenda LGBT, que se imponga la ideología de género a los niños desde las escuelas y colegios. Están imponiendo, pero prohibido hablar de Jesucristo. Prohibido. Hay un odio y un rechazo a Jesucristo. ¿Cuándo vas a ver las mejores marcas del mundo? En vez de colores, con una cruz, promoviendo la cruz de Cristo. No lo vas a ver. Porque la gente rechaza a Cristo. El día de hoy vivimos en un mundo que está completamente en tinieblas y en contra de Dios. Los legisladores, estamos orando por ellos. Pero los legisladores locales, federales y ¿cómo se llama? Y las autoridades le han declarado la guerra a Dios. Y es tonto. Es muy tonto. Es muy tonto declararle la guerra al Creador. Es muy tonto declararle la guerra a aquel que tiene tu vida y la de tu familia en sus manos. Es muy tonto. Es muy tonto rechazar. Es muy tonto. No es nada inteligente. Lee el Salmo 2. Y literalmente lo que estamos viendo ahorita. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La violencia está como nunca. Los secuestros, los feminicidios, las crisis económicas. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta bestia, y todo reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Sabes algo? ¿Por qué el mundo está en tinieblas? Te voy a decir por qué el mundo está en tinieblas. ¿Sabes por qué está en tinieblas el mundo? ¿Sabes por qué la gente rechaza a Cristo? Porque no cree que hay consecuencias. Porque no cree que hay consecuencias. La realidad es esa. La gente no sabe. No creemos en el castigo eterno. Y como no creemos en el castigo eterno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un alumno en una escuela, no un alumno, en una escuela dijeran, no va a haber exámenes y siempre vas a sacar 10? Hagas lo que hagas. Vengas o no vengas, estudies o no estudies, vas a pasar de año y vas a pasar con 10. ¿Qué pasaría con los chavos de secundaria? ¿Qué pasaría si no les pones reglas? ¿Qué pasaría con los chavos de secundaria si no les dices a las 3 faltas, ¿sabes qué? Te vas suspendido.
y pones un reglamento. ¿Por qué las escuelas ponen reglamentos? ¿Por qué las universidades tienen reglamentos? ¿Por qué nuestra ciudad tiene reglamentos? ¿Por qué tránsito tiene reglamentos? ¿Por qué vivimos rodeados de reglamentos por todos lados? ¿Por qué tú como mamá o como papá pones reglas en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos rodeados de reglas y reglas y reglas? Porque nuestro corazón es malo. Si no hubiera reglas, nuestra naturaleza es desbocarnos. ¿Por qué tienen que poner máximo tanta velocidad? ¿Por qué tienen que poner semáforos? ¿Por qué tienen que haber reglas y ¿cómo se llama? Leyes? Porque nuestro corazón es malo. Laura Hernández, sin límites sería un caos, así es. ¿Sabes por qué nuestro planeta Tierra es un caos? ¿Por qué nuestras autoridades están promoviendo leyes que van completamente en contra de Dios y que le han declarado la guerra a Dios? ¿Por qué crees? Porque no creen en un castigo eterno. Y dicen, como no hay castigo, yo no creo que haya un castigo eterno, por lo tanto, pues yo soy mi propio rey, yo soy mi propio Dios. Y yo determino qué es lo bueno y qué es lo malo, y sabes que yo hago lo que me da mi gana. Por lo tanto, voy a promover y voy a impulsar leyes. Y las van a promover a final de cuentas y las van a autorizar a final de cuentas porque son mayoría. Aunque muchos pastores estamos orando y muchas iglesias estamos ahí peleando, como siempre en el Congreso local, para que no aprueben leyes que van en contra de la familia y en contra de Dios. Si de por sí nuestro estado está en tinieblas, imagínate si se apoyan y se aprueban leyes que van más en contra de Dios. Lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas, en nuestros gobiernos, en nuestras autoridades, en las escuelas, en nuestros trabajos, para que Dios ponga su mano sobre nuestro estado y bendiga nuestro estado. Por eso muchos pastores estamos trabajando y le doy las gracias a todos los pastores que están ahí al pie del cañón, el pastor Edgar, mi querido Miguel Ángel, Lisbeth Hernández Lecona, todos estos soldados de Dios, valientes que van ahí siempre al frente, al Congreso, que nos informan de las leyes que quieren promover y todo. ¿Sabes? Nuestro estado está porque creen que no hay consecuencias. ¿Qué pasaría si tú como mamá o como papá das órdenes en tu casa pero no pones consecuencias? Das órdenes en tu casa pero no hay consecuencias. ¿Qué va a pasar con tu hijo o con tu hija? ¿Te va a obedecer? No te va a obedecer, porque va a decir, si no obedezco, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando sí hay consecuencias? ¿Sabes qué? Pues órale, la varita. Pon las pompas, ¿no? O pásame el celular. O se acabó el internet, o no sé, ¿no? No vas a ir a tal fiesta. Ay, cuando hay consecuencias, no, pues ya se alinean. ¿Por qué? Porque las consecuencias ayudan a entender que sabes que todo lo que hagamos trae consecuencias. En nuestro caminar con Cristo es igual. En nuestro caminar con Cristo es igual. Tenemos que entender que sí hay consecuencias. Y el problema de estos diputados, senadores, diputados locales, no todos, gracias a Dios, pero los que son mayoría, tristemente, los que están impulsando estas leyes del aborto, estas leyes, y sabes que tú tienes que conocer quiénes son. Porque si tú votaste por ellos, entonces tú tienes todo el derecho también de decirles, yo voté por ti, y no voté por ti para que estemos promoviendo, porque si yo voté por ti, yo también estoy a favor de lo que tú estás promoviendo en el Congreso. Y si tú estás promoviendo el aborto, yo no estoy a favor del aborto, no me estás representando y yo voté por ti. La ideología de género, el cambio de sexo para los niños, como lo quieren implantar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no creemos que hay consecuencias, pero te voy a decir algo, Dios sí va a dar consecuencias. Y ya me colgué, ya es tarde. Vamos a terminar con esto. Apocalipsis 21, versículo 11.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la época de Noé, Dios eliminó al planeta Tierra con agua. En los últimos tiempos, cuando Dios juzgue, ya no va a ser con agua, va a ser con fuego. El juicio de Dios caerá, sí o sí. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, entonces tu juicio ya fue en esa cruz. Tu juicio y mi juicio ya fue. Y en nuestro juicio fuimos culpables. Y nuestra condena fue la muerte. Y el que se puso en nuestro lugar fue Cristo. Y Él pagó nuestra culpa en esa cruz. Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, con la fe en Jesucristo y por su sacrificio en esa cruz, tú y yo ya fuimos juzgados. Pero aquellos que han rechazado y están rechazando el día de hoy al único camino de salvación, que están rechazando a Jesucristo, que se burlan de Él inclusive en sus marchas, que nos atacan, nos critican, nos censuran, y que viene una ola que están promoviendo para quitarnos la libertad de prédica, la libertad de culto, y están promoviendo leyes que nuestras predicaciones tienen que ser por escrito antes, presentadas ante las autoridades, y ellos van a autorizar qué sí y qué no debemos de enseñar. Y si nos salimos del libreto que el gobierno autorice, entonces nos pueden meter a la cárcel. Ya viene una época y esas leyes las están empezando a promover y la gente no está enterada. Pero si tú, como hijo o como hija de Dios, no nos podemos quedar callados y tenemos que investigar quiénes son los diputados, y los voy a publicar. Voy a publicar para que estemos enterados de lo que está pasando en nuestro estado y en nuestro país. Número 1, para que estemos orando, y número 2, para que alcemos nuestra voz, mientras todavía tengamos libertad. Pero al final de cuentas, todo este tipo de cosas van a empezar a autorizarlas. Y cada vez va a haber menos libertad de predicar la palabra tal cual como Dios la puso. Creyendo que ganan terreno a los fanáticos. Sin embargo, el día que estemos delante de Dios, nadie puede librarse del juicio de Dios. Y todos los diputados, senadores, gobernadores, presidentes, todos por igual, ciudadanos, sin importar el partido, van a ser juzgados delante del trono del Creador del universo. Y la única ley que va a importar es la ley de Dios, sobre la cual serán juzgados, no las leyes que ellos se pongan de acuerdo. Estemos orando, pero debemos de entender que el caos que estamos viviendo y el caos que viene todavía es precisamente porque no creen que haya consecuencias a sus decisiones, no creen que haya consecuencias a sus malas propuestas de temas legislativos.
pero sí va a haber. Hay un Dios que ha puesto leyes y que va a hacer que se cumplan. Pues bueno, querida familia y amigos, ahorita ya es muy noche, ya me colgué, pero este es el inicio del capítulo 6. Vamos a orar para terminar. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por haber escrito. Mi querido Juan Carlos, dice Wendy Silva, está muy interesante, qué linda, un abrazo. Juan Carlos Tobar dice buenas noches, creo que es el versículo 11 de Apocalipsis. Mi querido Moy dice bendiciones, un abrazo mi querido Moy. Pues vamos a orar, chicos, vamos a orar. Precioso Padre, Señor Todopoderoso, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas, por haber abierto nuestros ojos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser representantes tuyos, Señor, en la tierra, a hablar, Señor, tu palabra, a creer tu palabra y a predicar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque todavía tengo la libertad de predicar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, por estos diputados, por estos legisladores, estos senadores, Señor, que quieren aprobar estas leyes, Señor, para quitarnos esta libertad de prédica, Señor. Para coartar, Señor, la libertad de predicación de tu palabra, tal cual como tú la has escrito, Señor. Te pido, Señor, que detengas estas leyes de asesinatos, como es el aborto, Señor. Detén esa ley, Señor. No permita, Señor, que nuestro estado, nuestro país se autorice el aborto, Señor. Señor, guarda, Señor, a esos bebés en el vientre de sus madres, Señor. Porque la sangre de esos justos gritará el día del juicio para cada legislador. Porque la sangre de esos bebés justos gritará el día del juicio para cada doctor, cada enfermera, cada legislador que impulsaron estas leyes. Yo te pido, Señor, que traigas un despertar en tu iglesia, Señor, para que te busquemos, nos apasionemos por ti, por tu palabra, Señor, prediquemos tu palabra y levantemos nuestra voz, Señor, para que sepan nuestros legisladores que somos más los que te amamos y los que queremos que bendigas nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad. Gracias por tu preciosa palabra esta noche, Señor. Por tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Querida familia y amigos, que Dios los bendiga. Mi querida Laura Hernández, gracias pastor, tema muy interesante y para reflexionar. Gracias. Gustavo Israel, ibas a comentar algo del principio. Es cierto que te recordamos. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Sí, gracias. Antes de que se desconecten, va a haber 2 campamentos. Hay campamentos para niños y para jóvenes, que es importante que los conozcan. Uno, me enviaron esta información de Mission Sports Camp, verano 2022, de 8 a 12 años. El costo es de $2,700 y 3,400 para adolescentes. Ahí están los teléfonos para que se puedan comunicar con ellos. Y también tenemos otro campamento del Monte. Los amigos del Monte tienen un campamento de verano también y es para adolescentes de 15 a 18 años del 24 al 27 de julio y adolescentes de 12 a 15 años del 29 al 1 de agosto y niños de 7 a 11 años de 3 al 6 de agosto y el costo es $1,600. Ahí está el teléfono para que se puedan comunicar y estos 2 campamentos ahorita van a ser en el verano. Uno es el de El Monte, que es el que estamos enseñando. Nuestros queridos amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Y también a los de Mission Sports Camp, que nos enviaron esta información y que con gusto la compartimos para que los que gusten llevar a sus hijos, aquí hay estas 2 opciones muy buenas, con la finalidad de fortalecer a nuestros hijos en Cristo. Y pues bueno, ese era el anuncio que necesitaba darles ahorita ya hay más conectados. Y muchas gracias, qué bueno que te acordaste. Muchas gracias,
Muchas gracias, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo, y gracias por recordarme. Qué buena memoria, hijo. Laura Hernández, amén, un abrazote. Janet Quiroz, faltaron los anuncios. Ah, qué linda, mira, también. Ya. Y ahora sí, ya, los anuncios ya los dije. Muchas gracias, Janet. Wendy Silva, que Dios lo siga dando sabiduría. Ay, sí, que Dios me dé sabiduría. Se lo pido, se lo suplico. Con eso de que, bueno, sí, le suplico a Dios que me ayude a entender y a compartir su palabra de una manera que el mensaje pueda llegar de forma entendible y digerible para todos y que sea su palabra, no mi opinión. Y sí te pido que ores por mí. Pati Medina, buenas noches, bendiciones. Mi querido Moy, mande saludos a mis compañeros, están escuchando todos en el restaurante. ¡Qué chido! ¿Cómo se llama el restaurante, mi querido Moy? Allá en Acapulco, para que todos en Acapulco vayamos. Mira nada más quién está allá bailando en el sillón. ¿Cómo se llama el restaurante, mi querido Moy, allá en Acapulco, para caerles? Vamos a caerles allá en el restaurante en Acapulco. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están trabajando ahí con mi querido Moy Sánchez, el chef, el mejor chef del planeta. Danieli Estrada, buenas noches, pastor, un abrazote, Danieli. Moy, ¿cómo se llama el restaurante allá en Acapulco? Para un día caerles todos por allá. Dice Mamagaya. Ok, Mamagaya, así se llama el restaurante en Acapulco. Mamagaya. Ok, pues les mandamos un abrazo a todos los compañeros de mi querido chef en el restaurante Mamagaya. Les mandamos un fuerte abrazo. Laura Hernández, Dios lo guarde, se recupere pronto. Muchas gracias, qué linda. Que tengan muy buena noche. Sol Carreño, Apocalipsis 20:11. Muchas gracias, Sol. Pues les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Coman frutas y verduras. Y les agradezco por haber estado esta noche con nosotros. Que Dios me los bendiga. Que cenen rico. Si ya cenaron, que les haga bien digestión. Y que puedan dormir como bebés. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Que Dios los bendiga y que tengan muy bonita noche.